El uso de las escrituras, un hábito poderoso. Ese es el tema para hoy. Mateo 22-29 dice, erráis porque no conocéis las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Así que hay dos cosas, por el momento, las cuales nos hace errar. Una, el desconocimiento de la palabra de Dios y dos, desconocer el poder de Dios. Así que hay que estudiar y aplicar las Sagradas Escrituras de una manera coherente. ¿Y esto para qué? Para que enfrentemos tentación, pruebas y triunfos. Mire, cuando uno practica las Sagradas Escrituras, cuando uno medita en ellas de día y de noche, cuando ellas son la delicia para uno, ahí hay bendición, hermano y amigo que me está escuchando. Ahí hay bendición. Mire, la meta del cristiano debería ser señalar el error cuando algún texto es, uno, malinterpretado, dos, citado fuera de contexto, tres, tergiversado, cuatro, cuando le añaden o cinco, cuando le disminuyen. Esto es muy importante. Esto lo hacía el Señor Jesucristo. Y recuerde que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Ahora, hay un ejemplo de Jesús que discute con los líderes y con los maestros religiosos. Y él siempre los lleva a las escrituras y él descansa en la autoridad de las escrituras. Me acuerdo de un texto que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 6, que uno no debe de pensar más de lo que está escrito, porque el que piensa más de lo que está escrito se envanece y hace que los demás se envanezcan. Así que el pensamiento de nosotros debe ser muy escritural. ¿Cuál fue el resultado de que el Señor Jesucristo discutiera con los líderes, con los maestros religiosos, que los llevara a las escrituras y que descansara en las escrituras? Mire, esos opositores se resintieron por la evidencia que daba el Señor Jesucristo. Dos, no pudieron contradecir la sabiduría y mucho menos pudieron desafiar la fuente, porque la fuente de él siempre fue las escrituras. De ahí que el título de la enseñanza es el uso de las escrituras, un hábito poderoso. Ahora, ¿cómo se usan las escrituras según las escrituras? En Mateo 4:4, si usted lo lee, dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venga, ¿y de dónde el Señor Jesucristo sacó eso? Vámonos un poquitico a Deuteronomios 8:3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tu padre la habían conocido, para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que allá en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo utilizó Deuteronomio capítulo 8 verso 3 para responder al enemigo. Mire, Jesús respondió cada tentación citando Deuteronomio y vinculando, pila, subrayo, vinculando su experiencia con la de Israel en el desierto. Moisés recuerda a Israel que Dios lo probó mediante el hambre y la provisión del maná. Así que nosotros debemos vincular las tentaciones, las pruebas y los triunfos por las escrituras. Mire, hay tres formas que se puede ver la vida: como nos la muestran, como yo la quiero ver o como Dios dice que la vea.
Mi consejo es que la miremos como Dios dice que la vea, porque es que nosotros podemos triunfar donde otros no triunfaron. Nosotros podemos cosechar donde otros no se les dio. Nosotros somos más que vencedores. Mire, en Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y de dónde sacó eso? Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masán. De ahí saca el Señor Jesucristo la respuesta al opositor. No tentaréis al Señor tu Dios. Mire, cuando el diablo cita Salmos 91, ahí en el capítulo 4, tergiversa descaradamente las escrituras para manipular a Jesús. Si el Señor Jesucristo se hubiera tirado desde allá y hubiera salido ileso, hubiera tenido un poco de seguidores entusiastas. Pero ¿y cuál era el propósito de él? Lo hubiera dejado a un lado. Gracias a Dios no lo hizo, porque si no en este momento no estuviéramos predicando la palabra de Dios. Así que responder a las tentaciones, a las pruebas, a las luchas, a la escasez, a la necesidad, responder con las Sagradas Escrituras es mucho mejor. Hago el cierre con esto. ¿Sabe cómo está enfrentando hoy el mundo la prueba? Los jóvenes, los muchachos o los familiares dicen esto: yo creo, yo pienso y a mí me parece que las cosas se deben hacer así. Y yo les digo, no, así no se hacen. Jamás vas a poder triunfar en la vida si hace las cosas como a usted le parece. ¿Sabe cómo va a poder triunfar en la vida? En el momento en que enfrente la vida diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Mire, la palabra de Dios es agua, la palabra de Dios es pan, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos reanima. Si su ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Yo les invito en el nombre del Señor Jesucristo a que formemos ese hábito de las Sagradas Escrituras y lo practiquemos, claro está, en el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte, mis amados hermanos en Cristo y amigos. Dios les bendiga grandemente.